Ojo. Demet Özdemir soltó el bombazo contra Can Yaman y ahora entendemos por qué. No es solo un ataque, hay una historia súper turbia detrás. Prepárense porque este salseo es de los gordos. Estábamos todos tan tranquilos, disfrutando de verlos juntos en la pantalla, ¿verdad? La química entre Demet y Kanen Erkencikus era de otro planeta. Nos vendieron la pareja perfecta. Y claro, todos esperábamos que esa magia pasara a la vida real. Y por un tiempo pareció que sí. Fotos juntos, viajes, dedicatorias, parecía que se venía la boda a la vuelta de la esquina. Pero, ¿qué pasó? De repente silencio total. Y luego zas. Demet suelta unas declaraciones que dejaron a Can y a medio mundo con la boca abierta. Habló de egoísmo, de falta de respeto, de que él era una persona difícil y problemática. Uf. Directo a la yugular. Y aquí viene lo bueno, la razón oculta. Mucha gente pensó que era puro despecho, que Demet estaba dolida por la ruptura. Pero no, amigos, esto va mucho más allá. Lo que yo creo que está pasando, y lo que muchos rumorean, es que Demet se dio cuenta de algo. Algo gordo. Piensen un poco. Can Yaman de repente se convirtió en un fenómeno mundial. Las cámaras lo seguían a todos lados. Y sí, es guapo, es carismático, pero también se le empezó a ver con una actitud, digamos, de estrella. Y ahí es donde entra el egoísmo del que habla Demet. Para ser honestos, Can ha estado súper enfocado en su carrera, en su imagen, en conquistar el mercado internacional. Y eso está genial, ¿eh? Pero, ¿a qué costo? Se dice que Demet se sentía cada vez más desplazada. Que las prioridades de Can cambiaron radicalmente y que ella ya no estaba en ese primer lugar. La típica historia de las parejas que se separan cuando uno despega y el otro se queda atrás. Imaginen la frustración. Estar en una relación, querer avanzar, y que tu pareja esté más pendiente de los contratos, de las entrevistas, de ser la figura pública del momento, que de la persona que tiene al lado. Demet es una actriz súper talentosa, tiene su propia carrera, su propia luz. No es alguien que se vaya a conformar con ser la novia de. Y el ataque de Demet, si lo analizamos bien, no es tanto un ataque a Can como persona, sino una defensa de su propio espacio y de su propia dignidad. Es como decir, ya basta de que tu ego te ciegue, de que creas que el mundo gira a tu alrededor, de que olvides quienes te apoyaron cuando aún no eras la mega estrella. Muchos dicen que Demet solo busca publicidad, que está resucitando un tema pasado para volver a estar en los titulares. Pero yo sospecho que es algo más profundo. Es la revelación de que la imagen pública que proyectaba Can era muy diferente de la persona que él mostraba en privado, o de cómo trataba a quienes estaban cerca. Quizás Demet se dio cuenta de que no podía seguir alimentando esa relación si él seguía actuando de esa manera. Que su propio bienestar emocional estaba en juego. Y las palabras que usó, aunque duras, reflejan una verdad incómoda: el éxito a veces puede volver a alguien muy, muy egoísta. Y ahí les va la pregunta clave, la que nos deja pensando a todos: ¿vosotros qué pensáis? ¿Demet hizo bien en hablar así o debería haber mantenido el silencio por el bien de la imagen pública?